¿Y qué significa una reacción exergónica? ¿Qué es la energía libre? ¿Eso por qué importa? ¿Con qué se come? Pues como tal, las reacciones, hay dos tipos, las exergónicas, que son las que necesitan obtener calor como tal, las exergónicas que son las que liberan, y pues como tal la energía libre es lo que tú nos explicabas en cuanto a las enzimas. Entonces, las enzimas lo que hacen es eh, como aumentar el lugar donde empieza la reacción, más no cambian ni alteran esos valores de energía libre. La energía libre es como la cantidad de sustrato y productos que hay, ¿cierto? Más o menos. A ver. Pero muy bien, o sea, todo lo demás muy bien. Dale. Sí, aparte lo de que libera calor, que necesita calor, y yo también había entendido que parte de lo de la energía libre de Gibbs es como, no sé si, por así decirlo, como un número, por ejemplo, si es mayor o menor a 1, eso se tiene en cuenta para saber si la reacción necesita como una fuerza interna para que se dé, Ok. o si se da naturalmente. Listo. Muy bien. ¿Alguien más? Que eso pues ayuda a la probabilidad del evento. Lo que decía él, que en ese caso, al tener más energía, pues hay más probabilidad de que eso ocurra. Lo que tú nos explicabas con un hielo, pues, lo más probable era que derretiera, mientras que una botella no se puede congelar. Listo. Perfecto. Las dos cosas están muy bien. Y mezclo todo lo que dijeron y lo resumo en una palabra y se llama entropía. Y sinónimo de entropía es como, ¿qué les digo yo? ¿Qué tan probable es que algo ocurra? Literalmente, que era lo que hablabas tú de los valores. Entonces, recordemos que si al mirar la energía libre, que es una medida de la entropía del sistema, es básicamente pues, qué tan probable es que algo ocurra. Si esa medida es mayor a 1, es decir, es un número positivo, implica que el evento es poco probable y por tanto necesita algo externo que entre al sistema como para darle el golpe para que eso haga. Mientras que si la energía libre es negativa, el proceso se va a dar de forma espontánea y se va a favorecer a que el evento ocurra. ¿Listo? Solo una pequeña corrección con lo último que dijiste tú y es, no es que él, pues yo sé que el ejemplo fue de papá que subió al niño resbalado, pero tengan en cuenta que lo que hace es disminuir esa energía que se necesita para empezar la reacción. ¿Listo? Que es o sea, la enzima estabiliza el estado de transición. ¿Sí? Que recordemos que el estado de transición es que al haber una reacción química, eso queda un intermediario que dura nada, nanosegundos, y se transforma en el producto. ¿Claro hasta aquí? Listo. Cuéntame. Si la energía es negativa. El proceso es espontáneo. No es espontáneo. Entonces necesita algo externo que entre al sistema para que arranque. Y eso lo vamos a ver porque en muchas reacciones de las botas metabólicas, si no existiera, por ejemplo, la ATP, la reacción no podría ocurrir, porque son procesos no espontáneos. Por más de que haya enzima, por más de que haya lo que haya, son procesos no espontáneos. ¿Claro hasta aquí? O sea que la energía libre en conclusión es como la capacidad de una reacción de ser espontánea o no espontánea. Exactamente. Tal cual. Negativo, pasa solo. Positivo, necesita algo más. Y también hablamos un poco de ese concepto que no se los mencioné tan así en la clase anterior, pero es este dibujito de aquí que se conoce como complejo enzima-sustrato. Y eso es muy importante porque hoy vamos a hablar de cinética enzimática. Y cinética enzimática involucra hablar del complejo enzima-sustrato un montón. Entonces, ¿se acuerdan que en la clase pasada yo les di un ejemplo? No sé si fue hacer un punto que sí, de los dos puntos que les di el ejemplo, de las motos que tenían que transportar un montón de gente con motos, no se lo digo. Sí. Entonces, que en esa analogía charra, y yo soy así, yo invento cosas muy pailas, pero intento que funcione. Entonces tengo 100 personas, o bueno, ustedes son como 40, entonces tengo 40 de ustedes, y tengo que transportarlos en motos. ¿Listo? Entonces, en ese caso, pues la moto es la enzima, ustedes son el sustrato, y para poderlos mover, pues tengo que montarlos en la moto y que arranque eso, ¿cierto? Entonces, si tengo 40 motos, pues es muy probable que los despache a ustedes ya. Pero si son 40 y tengo solamente 2 motos, pues de qué va a depender entonces la velocidad de la reacción. Pues el tiempo que usted se demore estando en la moto, que lo lleve y traiga y volver a empacar a la siguiente persona. Eso, chicos, es lo que se conoce entonces como el complejo enzima-sustrato. Y es que las reacciones no ocurren como que, ay, sí, entró a la enzima y se transformó y ya. No.
el sustrato o los sustratos ingresan a la enzima, se quedan un tiempo, claramente, tiempo a nivel de enzima, esos son nanosegundos, pero pues es tiempo. Están aquí un rato, pasan las reacciones y luego sale el producto, que pues aquí no sé por qué está, sale el producto y la enzima queda disponible para iniciar otro ciclo de reacción. ¿Listo? Y esa unión o ese tiempo, ese momento en el que los sustratos se unen a esa enzima y se están transformando, se le conoce como el complejo enzima-sustrato. ¿Claro hasta aquí? ¿Sí? Entonces, ya como para recapitular un poco ya en términos generales de qué nos vamos a encontrar cuando empecemos a hablar de metabolismo. Entonces tenemos aquí que existen más o menos, cuentas más, cuentas menos, 3 tipos de reacciones principales. Todas claramente catalizadas por enzimas. Primero, reacciones ordenadas. Como su nombre lo dice, son reacciones que dependen de un orden. Ahí sí, el orden afecta el resultado. ¿Qué quiere decir? De que, por ejemplo, en la lactato deshidrogenasa, primero debe unirse este cofactor, que es el NADH, y luego se une el sustrato. Si esto ocurriera al contrario, no podría pasar. ¿Y por qué no puede pasar? Porque piensen, recuerden el ejemplo de que el cofactor se une a la enzima se transforma de alguna manera y ahora ya puede recibir, en este caso, al piruvato. ¿Listo? Y una vez se obtienen los productos, pues entonces primero se libera el lactato, que es el producto de esta reacción del piruvato, y luego se libera el cofactor. ¿Listo? ¿Se acuerdan de que nosotros hablábamos de tipos de cosustratos y que había unos que eran, cosustratos y otros que no eran cosustratos que se quedaban unidos a la enzima? Entonces, este línea de ahí, ¿qué está haciendo? ¿Qué tipo es? Sí, está muy atrás. Prostético. Eran grupos prostéticos y grupos cosustratos. ¿Se acuerdan de las diferencias? Entonces, este NADH aquí, ¿qué está haciendo? ¿Qué es? Grupo prostético o sustrato. Sustrato. Un cosustrato, porque él está entrando en la reacción, está siendo transformado por la reacción y luego se libera. Y como aquí está como NAD+, pues alguien en algún punto de esa ruta pues va a tener que volver a transformarlo, el NADH, para que vuelva a servir como cosustrato. ¿Listo? Segundo tipo, reacciones secuenciales aleatorias, y hay una secuencia, es decir, no todo entra a la enzima la maldita sea, sino que primero entra uno y después el otro. Pero en estos casos el orden no importa. Ejemplo, creatina quinasa, aquí da lo mismo si entra primero la ATP y luego la creatina, o la creatina y luego la ATP. Y en ese mismo orden de ideas, pues se puede liberar primero la fosfocreatina y luego el ADP, o el ADP y luego la fosfocreatina, no importa. ¿Ya? Eso, pues como les digo, es importante porque eso depende de la lógica de las enzimas y las iremos viendo cuando hacemos metabolismo. Se los cuento desde ahora, pues para que tengan presente de que estos escenarios pueden ocurrir. Y que no todo es ordenado, no todo es desordenado, y eso depende de las características intrínsecas de la proteína. Y finalmente, aspartato aminotransferasa, en la que tenemos reacciones de doble desplazamiento. Es decir, reacciones catalizadas por una única enzima, pero que en el proceso de las reacciones van saliendo muchas cosas. No es como aquí que entran 2 y salen 2, y aquí también entran 2 y salen 2. Sino que aquí entra uno, sale uno, pero algo de esta molécula sigue quedando aquí adentro y esa continúa en la reacción, luego saca otra, luego entra otra cosa y sale otra cosa. Es decir, como si, ¿qué les digo yo? Como que estamos en un pirata, en un carro compartido por varios. Entonces primero se monta usted, que es el que maneja, luego me subo yo, luego me bajo yo porque me bajo primero y en eso entra ella y luego ya más adelante vuelve y se va. Pero sigue siendo el mismo carro. No es que sean pasos diferentes. Es que esto ingresa desde el principio y se va transformando a lo largo de la misma reacción y pueden salir más de un producto. En estos casos, sí, porque si te das cuenta, primero tienen que quitar el aspartato, transformarse con un grupo amino que está en la enzima, sale el oxalacetato y ese grupo amino transformado por esta primera reacción ya puede reconocer el alfa-cetoglutarato para la siguiente reacción. ¿Listo? Entonces, en este caso sí hay un orden. La diferencia con las secuenciales ordenadas es que la enzima va a estar haciendo varios procesos de forma secuencial. ¿Claro hasta aquí? ¿Claro los tipos de reacciones? ¿Qué fue lo que decía el NADH? Que era con Y con sustrato.
sustratos que o sea, el producto que sale es diferente. Vámonos a la semántica de la palabra. Sustrato, lo que reconocen así y lo transforman. Cosustrato, algo que parece un sustrato, pero no es el propio de la reacción. Entonces él entra dentro de la reacción, entra como NADH. Recuerden que estas son moléculas que están en oxidorreducción, entonces él entra como NADH. Sale como NA+, o sea, se está reduciendo. Y entonces esto ya no es lo mismo con lo que empezó. O sea, él cambió durante la reacción. Pero si te das cuenta, él no queda dentro de la enzima, él sale también. Entonces aquí está actuando como un cosustrato. ¿Listo? Si fuera un grupo prostético, él se quedaría pegado a la enzima. ¿Listo? ¿Claro hasta aquí? Yo no entendí la diferencia entre la segunda y la tercera. Esta, lo que ocurre es que es como la inversa de esto. Aquí no importa el orden. Aquí usted entra el primero o entra el otro y eso va a dar exactamente lo mismo. No importa el orden. En el caso de la tercera, es como el ejemplo que les doy ahorita. Imagínate que vamos manejando un carro. Entonces primero entro yo, que soy el que manejo. Luego entras vos. A mitad de camino de la ruta, te bajas. Un cupo. Y se sube él. Y él se va conmigo el resto del trayecto y al final nos bajamos los dos. Entonces son varias reacciones que van ocurriendo y esas reacciones se transforman la enzima porque van quedando grupos funcionales, cargas que antes no estaban, y eso le permite a la enzima seguir la reacción. ¿Ya? En este caso, como preguntaba tu compañero, sí hay un orden. ¿Por qué? Porque yo no puedo decirle a ti que vives antes que él que te subas después. Ya no tiene sentido. Claro, entonces, un poco mejor. Usted dijo que el NADH se reducía, pero ahí perdió un electrón posterior. ¿Ves? Sí, así. ¿Se acuerdan que les dije que me iba a pasar? Ahí está, oxida. Gerpeo gana electrones de reduzco, pierde electrones de oxido, está oxida. Les dije que me iba a pasar y eso va a ser recurrente a lo largo del semestre, lo siento en mi corazón, pero me pasa mucho. Que pues me enredo con esa. ¿Claro hasta aquí? ¿Seguros? Listo. Ahora bien, ya una vez vemos qué son las enzimas, qué son los cofactores, qué son pues esta energía libre, cómo pueden reaccionar, pues entonces ahora sí, ¿qué tipos de enzimas hay? En términos generales, como de forma de clasificación, existen 6 tipos de enzimas. Las primeras, transferasas. Su nombre lo dice, está fácil. Transfiere cosas. ¿Ya? ¿Y qué suele transferir? Grupos funcionales, como grupos aminos, grupos carboxilos, grupos carbonilos, o sea, ácidos carboxílicos, aldehídos, cetonas, metilos, lo que sea. Transfiere vainas, literal. Lo pasa de un lado a otro. Ejemplo, la exoquinasa, la que hablamos tanto la clase anterior, creo que pienso que la semana pasada. La clase anterior, que era la que cogía la glucosa 6-fosfato, y que cogía un ATP y no sé qué. Pues lo que él está haciendo simplemente es coger un fosfato de este ATP y ponérselo a la glucosa. Está transfiriendo un grupo de una molécula a otra. ¿Sí? Transferasas. ¿Claro? ¿Sí? ¿Seguros? Listo. Segundo tipo, hidrolasas. Son muy fáciles de reconocer y es, ¿por qué? Porque rompen cosas, por eso esta terminología, y hidro pues con agua. Entonces, ¿cómo ustedes saben que es una hidrolasa? Porque siempre en las reacciones ustedes van a ver que entra agua y la molécula se parte. ¿En cuántos pedazos? Depende, pero se parte. Entonces, si ustedes ven que en la reacción está entrando agua y la molécula inicial ahora está partida en fragmentos, es una hidrolasa. Porque utiliza el agua como catalizador. ¿Listo? En este caso, pues acá tenemos hidrólisis del almidón, por ejemplo, y eso es lo que hace la alfa-amilasa que tenemos en la saliva, que es el primer paso enzimático a nosotros comer. Cuando ustedes comen, no todo el procesamiento de los alimentos se da en el estómago, en los intestinos, sino que arranca en la boca con la alfa-amilasa. Y esa es la razón, bueno, esto rompe unos enlaces, que son los enlaces alfa-1 4, que ya después veremos lo que significa. Y esa es la razón que siempre les cuento a los chicos en el laboratorio de bioquímica, y esa es la razón molecular de por qué cuando usted come maíz, ¿cómo entra sal? Y es porque en las plantas no tienen eso, sino que es celulosa, y la celulosa tiene un enlace diferente que la amilasa no reconoce.
Entonces nosotros no podemos procesar celulosa. Por eso todo lo que sea celulosa, como por ejemplo el maíz dulce, como entra, sale. Tal. Sí, claro, porque el proceso enzimático lo que hace es extraer lo que está dentro del maíz. Pero la cáscara, que es la parte de afuera, lo que protege el interior, queda casi que intacto, porque no hay forma de romper. ¿Claro lo de las hidrolasas? Oxidoreductasas, ya se las he mencionado a lo largo del semestre, pero no es claro. Y son básicamente enzimas que aprovechan de moléculas que pueden donar o ganar electrones. Listo. Yo sé que ustedes atan y en su mente está unido lo de electrones se ganan o pierden y es, miremos protones. Pierde protones, gana protones. Eso les puede servir ahorita, pero cuando veamos respiración fosforilación oxidativa, ahí hay que contar electrones, porque ahí no hay protones. Ahí literalmente es paso de electrones, estado de oxidación. Entonces, pues por ahorita puede funcionar. Pero después, sáquense de la cabeza que protón es igual a pérdida de electrones. Es un tipo de, pero no es el único. En este caso, siempre van a aparecer moléculas como el NADH, el NADH2, el FADH2. Este tipo de moléculas siempre van a estar ahí. Si usted ve eso, eso es una oxidorreductasa. Y pues va a estar muy como a menudo en rutas, y va a ser la primera que vamos a ver, que es la glucólisis. Hay NADH como cada 3 pasos, literal. ¿Y eso por qué? Pues porque afortunado o desafortunadamente nuestra energía la obtenemos de la oxidación o oxidación de carbohidratos, principalmente glucosa. Listo. ¿Puedes explicar algo de oxidoreductasa? Listo. Las oxidorreductasas son enzimas que son fáciles de identificar al igual que las hidrolasas. ¿Por qué? Porque siempre van a encontrar moléculas que están perdiendo ganando electrones que entran como cofantes. Es decir, NADH, FADH. Por ejemplo, acá veíamos, aquí no es lo anterior. Por ejemplo, lactato deshidrogenasa, y yo les pongo esto ahí. ¿Qué tipo de enzima es? Es una oxidorreductasa. ¿Por qué? Porque está utilizando moléculas con potencial reductor para poder catalizar la reacción y pues cambia el estado de oxidación del NADH al NAD+. ¿Listo? Entonces en este caso pues acá es lo mismo. Y es muy fácil. Si usted ve moléculas como NAD, bueno, en general, NAD+ o NADH, NADH2, FADH2 o FAD, todas esas moléculas son moléculas que están ahí para dar potencial reductor. O sea, que si esa molécula está involucrada en la reacción, esa enzima es oxidorreductasa y punto. Siguiente. ¿Listo? ¿Claro? Vamos a ejemplificar un poco. Entonces, como les menciono, tengan en cuenta que esto pues lo vamos a ver muchísimas veces. Pero ustedes van a ver siempre reacciones, como les digo, de todo tipo. Entonces vamos por partes, vamos a lo que ya hemos ido viendo. Devolvamos. ¿Por qué se los digo? Porque esto es típica pregunta que puede salir en parte. Y como, pum, una enzima, ¿qué tipo es? Entonces hay que cogerle los tips rápidos de, bueno, miremos qué está haciendo y sale muy fácil qué tipo de enzima es. Si yo tengo, no sé, una molécula que se llama A, ¿sí o no?, que tiene un grupo fosfato pegado y tenemos una reacción con otra cosa que es B, y al final acaba la A solita y la B con un grupo fosfato. Transferasas, porque está moviendo algo a lo otro, entonces son unas transferasas. Las hidrolasas está fácil, literal, usted A más B, sea la molécula que sea, igual obviamente la persona va a aparecer A más B, va a aparecer la molécula, pero tranquilos, miren la estructura. Y entonces, por aquí, una estructura gigante, una molécula de glucógeno que es enorme, entra agua y luego la molécula, bueno, que sería así. Y luego ya, no sé, habría como A' y otro A, como la mitad y la mitad, por así decirlo, pues imaginemos. ¿Qué sería? Pues una hidrolasa, ¿por qué? Porque entró agua. Y rompió cosas, una hidrolasa. ¿Sí o no? Transferasas. A más una molécula como, no, ¿dije transferasa? Ah, perdón, óxido reductasa, lo siento, con moléculas como NAD,
NADH, FAD, FADH2, también hay uno que es NADH y el otro es NADH2. Entonces tengo una reacción, lo que sea, con eso, oxidorreductasa. ¿Y por qué es una oxidorreductasa? Porque acordémonos, bueno, aquí sería B más, pues el cambio correspondiente. Si es NAD más, pues aquí va a estar como NAD. Y recordemos por qué se llaman oxidorreductasas, porque ustedes van a tener, ¿se acuerdan de lo que les dije? El famoso verpeo. Gano electrones, me reduzco, pierdo electrones, me oxido. Ustedes tienen que pensar que cuando la molécula está de esta forma, lo que estamos viendo en realidad es NAD y un enlace con un protón. O sea que él tiene aquí un protón y otro protón. ¿Sí o no? Están ahí puestos en el enlace de la molécula. Cuando eso lo pierde, entonces eso cambia, porque ahora entonces eso está como H más y esto se quedó con una carga negativa. Entonces, al haber esos cambios, lo que están moviendo, ¿qué son? Electrones. ¿Por qué? Pues porque aquí el protón ya se quedó sin su electrón y aquí este se quedó con el doble par de electrones. Entonces, por eso yo les digo que la presencia o ausencia de protones les puede servir como indicador de oxidorreducción, pero después hay que estar atentos al tema de los electrones. Pero por ahorita funciona muy bien. O sea, hasta el primer corte funciona muy bien. ¿Siempre se va a reducir o también se puede oxidar? Cualquiera de los dos. Porque puede que en la reacción, como les digo, puede entrar como NADH, así como están los ejemplos que tengo en las diapositivas, como puede que entre como NAD+. Mismo escenario. Oxidorreducción. ¿Listo? ¿Ya mejor? Sí. NADH2. Ahora, las liasas. Estas sí son un poquito más complicadas y estas lo que hacen es que, si bien parece que la molécula no cambia nada, aparece algo muy importante. Y es un doble enlace. Por lo general, lo que hacen las liasas es que realizan hidrólisis o incluso pueden llegar a oxidar moléculas para convertir o liberar generalmente agua para formar dobles enlaces. Por eso digo que es un poco más compleja. Entonces, ¿cómo identificar una liasa de forma fácil? Dos pasos. Primero, A más B, flechita. Algo salió que por lo generalmente va a ser agua. ¿Por qué? Porque por lo general lo que se pierden son hidroxilos. Y para poder sacar este hidroxilo, pues hay que transformarlo en agua para que salga. ¿Sí? A veces, no siempre, porque también puede ser, no sé, CO2. Eso. Pero lo importante es que una vez esto ocurre, y eso que aquí sería además también A, lo que va a ocurrir es que dentro de esa molécula de A ustedes van a encontrar un doble enlace que antes no estaba. Si eso ocurre, estamos viendo una liasa. Otra vez, esto puede ser agua o puede ser CO2. Porque en ambos casos puede salir. ¿Listo? Entonces, con el caso de las liasas, el truco es póngale cuidado a los enlaces. Si cambian los enlaces por formar un enlace doble y salió uno de los grupos funcionales de la molécula inicial, estamos ante una liasa. Creo que esta es como la más complicada. ¿Claro? ¿No es claro? Pero siempre así, o sea, siempre. Siempre hay enlace doble. Sí. Ya, lo que él hace, o sea, es hidrólisis u oxidación. Puede ser cualquiera de las dos. Lo que hace es que, o sea, puede ser hidrólisis u oxidación. Perdón, sin hidrólisis ya. Lo que ocurre es que a veces en ambientes, por ejemplo, ácidos, esto se puede protonar. O hay otra molécula con la que esto pueda reaccionar. Esto se protona y se transforma en agua. Es decir, tenemos esa molécula que no sé, tiene R, rayita, O, y esto se protona. Como esto queda con carga positiva, es en química orgánica lo que se conoce como un muy buen grupo saliente, es decir, un grupo que puede salir fácilmente a reaccionar con cualquier cosa. Y al salir, pues hay que reconstituir los enlaces porque pues, el carbono no se va a quedar ahí con tres enlaces. ¿Qué hace? Pues se convierte en un enlace. ¿Listo? Y por eso les digo que eso puede ocurrir tanto con agua como incluso con CO2.
¿Listo? Señor. Una pregunta, el NADH se convierte en NAD porque pierde hidrógenos y pierde un electrón. Recuerda que los enlaces químicos están dados por como la concertación de dos electrones. Es decir, un átomo da uno y el otro pues pone el otro para dar el enlace. Siempre que ustedes vean una carga negativa en algún sistema, en lo que haya, es un par de electrones. Siempre. ¿Listo? Entonces, cuando vos ves que algo pasa de una molécula neutral, porque no sé, NADH, el protón sale con carga positiva, implica que piense que quedó los electrones. El NAD, porque se los quedó, porque si no el protón no tendría carga positiva, sería un protón. Entonces eso hace de que él tenga un par de electrones adicionales al romper ese enlace. ¿Listo? Pero en este caso no sería la carga negativa. Sí. O sea, lo que quiero que entiendas es que la carga negativa, o sea, cuando ustedes vean una molécula, la que sea, con una carga negativa, lo que implica es que él tiene, ahí en esa carga negativa, en ese dibujito que uno hace, que es hacer esto, es un par de electrones. ¿Listo? Eso es como, digamos, es una confusión general porque uno lo ve como así, la carga negativa, que es una carga negativa, es en química orgánica un par de electrones. ¿Listo? ¿Claro aquí entonces? Finalmente tenemos los otros dos tipos que ya son un poco más fáciles. Primero, isomerasas. Es decir, es la misma molécula en el sentido que tiene la misma fórmula molecular. ¿Sí? Si nosotros encontramos hidrógenos, oxígenos y carbonos, esto es igual a esto. En términos de fórmula molecular, yo la escribo, es la misma. Pero si se dan cuenta, no es la misma molécula. Y este, por ejemplo, es uno de los pasos que ocurre durante la glucólisis, que es la transformación de la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora ustedes tienen aquí un anillo de 6 y aquí pasa un anillo de 5. Pero no están perdiendo carbono, no están perdiendo nada. ¿Por qué? Porque aquí ustedes tienen el anillo de 6, un carbono aquí, el anillo de 5, un carbono aquí y un carbono acá. Los carbonos son iguales, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 hidrógenos, pues claramente con sus oxígenos en esos grupos hidroxilos y un grupo fosfato. Es la misma fórmula molecular, solo cambia la distribución. Obvio, aquí se ve muy fácil, pues porque la molécula está como grande, como que se cambia la forma, pero eso puede ser tan complejo como eso, hasta algo tan sencillo como que yo tenga, no sé, CH3, CH2, CH2, algo así, y entonces antes de la reacción el hidroxilo está puesto aquí y después de la reacción el hidroxilo está puesto aquí. Ya no es la misma molécula, misma fórmula molecular, pero ya no está en la misma posición, o sea, ya no es la misma molécula. ¿Listo? ¿Claro? El tema de las isomerasas. ¿Seguros? Va a cambiar la posición de la molécula sin cambiar como el... No va a cambiar de posición una molécula, va a cambiar de posición algo, pero la fórmula molecular es exactamente la misma. Es decir, no le están metiendo ni le están sacando absolutamente nada. Lo que está haciendo es que la está transformando en otra cosa. Entonces se puede distinguir de las transferencias solamente por el... Si usted tiene un ejemplo de una reacción, lo primero que usted va a mirar es, perdió o ganó algo. Salió algo, entró algo, y en las isomerasas generalmente eso no va a pasar. Porque la isomerasa lo que hace es, no sé, imagínense, qué sé yo, cojo, no, es que no se me ocurre en este momento, bueno, pues no sé, tengo esto así, entonces yo decía, bueno, pues ahora lo pongo así, listo. No le quité la tapa, no cambié el color del marcador, no hice nada más, solamente cogí esto y hice esto. Y listo. Entonces, en ese ejemplo, las reacciones que tienen isomerasas no van a cambiar la fórmula molecular. De hecho, lo que dije, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a contar acá. En esta molécula, ¿cuántos tenemos? Carbonos. 1, 2, C6. Pues los protones, claramente aquí hay uno, pero contemos los que están visibles, que es más fácil. Y pues, oxígenos ahí. Más el fosfato que está ahí en toda la mitad.
Ahora vámonos a este lado. ¿Cuántos carbonos hay? 1, Empecemos desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Hidrógenos, 4. los mismos 4. Oxígenos, 9. ¿Ya contaron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el fosfato. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Qué cambió? La forma en la que están organizados esos enlaces. El orden, literal. Entonces, por eso les digo, en estos casos, o generalmente cuando veamos eso en rutas, es muy fácil verlo porque, no sé, cambia el tamaño del anillo. Y ya pasó de 6 a ser 5 o algo así. Pero, pues, lo que les digo es que en términos generales, esos isómeros pueden ser tan sencillos como eso. Que cambia el hidroxilo de posición 2 a posición 3 y ya es una molécula diferente, pero tiene la misma fórmula. ¿Listo? No. Dice control. Mira la transferasa. ¿Qué tiene este que no tiene este? Ya no es la misma molécula. Pues yo pensé que la voz se se acá y luego se lo pasará. Al otro. Una cosa más otra cosa, y eso le pasa a este grupo fosfato a la B y ahora la A quedó diferente. Claro, pero los dos ya tienen el grupo, ¿sabes? No los dos porque ya este es el producto de la reacción. Este perdió el grupo fosfato y este ganó el grupo fosfato. ¿Listo? Este no quedó con nada. Este perdió ese grupo fosfato. Y esto es lo que estamos viendo aquí, porque aquí el ATP es esa A y la B es la glucosa. Entonces ahora quien tiene ese grupo fosfato pues es la glucosa. Entonces si yo hago el conteo, eso que hicimos, de la fórmula molecular de esto va a ser diferente a esto. Y no hay que ver muy lejos, pues ya tiene un fosfato y aquí no lo tiene, son moléculas diferentes. ¿Listo? Y finalmente, en el caso de aquí, puede llegar a ser algo confuso porque claramente las enzimas pueden tener diversas funciones. No hacen una sola cosa, pueden hacer varias al mismo tiempo. Y en este caso, son las ligasas. Y así cogen dos cosas y las pegan. Por lo general, esas ligasas las vamos a ver en reacciones anabólicas, es decir, de construcción. Todo lo de aquí para atrás prácticamente es puro catabolismo, porque rompe moléculas. Mientras que aquí lo que ocurre es que las transforma. Pero ¿qué pasa? Profe, usted nos dijo ahorita de que si había un NADH es una oxidorreductasa. Sí, aquí puede estar. ¿Listo? En ese caso yo no me voy a poner de tóxico y bueno, listo, oxidorreductasa, pues es una oxidorreductasa, sí. Pero si también me coloca ligasa, pues también está bien. ¿Listo? ¿Y por qué se identifican las ligasas? Pues porque ya usted lo que va a ver es una cosa diferente en la que usted tiene A más B y produce AB o llamémoslo C, AB, AB, listo. ¿Qué es la unión de A con B? Y listo. Yo sé que esa ligasa se puede parecer mucho a estas de aquí, a las transferasas, porque sí está moviendo cosas, ¿ya? Pero ahí lo que se mueve es la molécula completa, literal. Entonces empezamos con dos cosas, acabamos con una sola cosa. ¿Listo? Otra vez, no me voy a poner de tóxico y usted me pone oxidorreductasa, yo le digo, bueno, igual le voy a hacer la anotación, es una ligasa porque mire que pegó cosas también, pero bajo los trucos mentales no hay. ¿Listo? ¿Claro hasta aquí? ¿Claro los 6 tipos de enzimas? Señor. ¿Puede volver a explicar lo de la oxidorreductasa ahí en ese ejemplo de los ligasas? ¿Dónde aquí? Ajá. Lo que pasa es que las ligasas también pueden aprovechar otras moléculas, como por ejemplo el ATP o el NAD+. Y si nos vamos a la mnemotecnia que les dije, de si hay cualquiera de estas vainas es una oxidorreductasa, pues entonces me dice, es una oxidorreductasa. Y tiene razón, porque tiene seguramente una capacidad de hacer oxidorreducción. Pero utiliza esa oxidorreducción ¿para qué? Para unir dos moléculas. Entonces es una oxidorreductasa, sí, pero también es una ligasa. ¿Listo? Es función doble. ¿Claro hasta aquí? ¿Seguros, chicos? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Señor. En el caso de la ligasa, o sea, no cambia el orden como tal de la molécula. Pues no es que cambie el orden de la molécula, porque claramente al juntar dos cosas vas a crear algo nuevo.
No es como en el caso de acá, que sí se crea algo nuevo, pero el orden sigue siendo algo parecido. Acá literalmente como está ahí, A más B produce A con B. ¿Listo? Sí. ¿Y las ligas siempre va a haber oxidorreductasa? ¿Es necesario o No, porque mira que por ejemplo que si ya yo quito el NADH y eso se cataliza con ATP, ya no es una oxidorreductasa. Entonces, esa es una muy buena pregunta. No es una ley de vida, que porque puede hacer las dos cosas, no implica que siempre va a hacer las dos cosas. Porque aquí yo les puedo decir, esta reacción por eso está catalizado por ATP. Ya no es una oxidorreductasa, porque ya ninguna de esas moléculas está. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Solo está pegando cosas. O sea, La transferasa. ¿cómo? O sea, ahí la transferasa no se parecería porque no agrega ningún grupo ni nada. O sea, juntar lo que ya está. Claro, es que ese es el punto. Y la diferencia clave entre las transferasas y las ligasas es que la ligasa es como que cogiera toda la molécula, todas las dos, y las fusiona. La transferasa lo que es que le arranca el pedazo a una y se lo pone a la otra. ¿Listo? ¿Claro? ¿Seguros? ¿Cómo así? ¿Me puedes explicarlo ahí que si solamente es ATP, ya es una... Ya. Acuérdate de las mnemotecnias que les estoy dando para recordar enzimas. O sea, acuérdense acá en la parte de oxidorreducción. Les dije, explícito. Si hay cualquiera de estas vainas, es oxidorreductasa. Entonces, en este ejemplo que les puse aquí, esta reacción se puede catalizar también por NA+. O sea que si, por ejemplo, el ejercicio dijera, es que solo tiene NA+, usted de primeras con eso dice oxidorreductasa. Yo le voy a decir, sí, tiene razón, pero tenga también presente que puede ser una ligasa. Pero, en caso de que eso ya no exista, porque le puse ATP, pues entonces ya no es una oxidorreductasa porque no está nada de eso. No hay nada que esté transfiriendo. Pero sí une dos moléculas, o sea que solamente es ligasa. ¿Clara esa diferenciación, chicos? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Todos? No. Tú dijiste ahorita que las ligasas se ocurren en las reacciones anabólicas, ¿cierto? Solamente una anabólica y el resto todas son católicas. No lo tomen como una regla general. ¿Listo? Pero por lo general ustedes van a procesos de construcción en rutas anabólicas. Y en las rutas también que son de construcción también hay catabólicas. Vamos a ver, por ejemplo, que la parte de glucólisis es como que rompe una parte, luego pega otra, luego vuelve y la rompe y así va a pasar. ¿Listo? O por ejemplo, no sé, Krebs, reacciones circulares. Entonces arranca rompiendo y luego le va pegando cosas y reconstituye. Entonces no es exclusivo porque Krebs es una ruta catabólica, pero por lo general se encuentran en rutas anabólicas, porque estás pegando cosas, o sea, estás construyendo algo más grande. ¿Claro? ¿Seguros? ¿Todos? ¿Alguna pregunta? ¿Seguros? Bueno. Entonces, con esto cerramos la parte de como términos generales, no sé cómo le quieran llamar, introducción a la bioquímica o lo que sea. Y ahora, haciendo un cambio de tema bien abrupto, empezamos con lo que se conoce como cinética enzimática. Entonces, como hemos hablado ya hasta el cansancio, las enzimas hacen catálisis de cosas, sea para construir, sea para destruir, sea solo para transformar, pero las enzimas catalizan reacciones, están involucradas en el proceso de convertir A más B. Ya hablamos de energía, ya hablamos de tipos de enzimas, ya hablamos de ecosustratos. Pero entonces, bueno, ¿cómo nos dimos cuenta o cómo se dieron cuenta por allá hace un montón de años cómo funcionaban las enzimas? Pues el inicio fue gracias a ese señor, que se llama Michaelis Menten. Entonces, Michaelis Menten lo que dijo fue, bueno, las reacciones químicas pueden tener diferentes tipos. En términos generales, las reacciones pueden ser tanto de orden cero, como de primer orden, como de segundo orden, tercer orden, cuarto orden, y eso depende de cómo se comporta la reacción. Pero centrémonos solamente en esas dos, orden cero y primer orden. ¿Listo? Entonces, el orden cero ocurre cuando hay un montón de sustrato, es decir, sustrato, hay demasiado sustrato. Y entonces, existe otro reactivo que está en menor concentración que hace que sea ese reactivo del que dependa la reacción. El ejemplo de las motos, tengo 40 personas para 10 motos, ¿quién limita qué tanto los puedo transportar? Las motos. Ese sería el reactivo limitante. En el caso de las reacciones, si yo por ejemplo tengo, no sé,
A más B. Y de A tengo 100 unidades de A. Y de B tengo 1 unidad de B, ¿son más? Pues ¿cuál va a ser el reactivo limitante? Es B. Porque una vez B se acabe, ¿con qué va a reaccionar A? No hay más con qué reaccionar. Y así suele ocurrir en las reacciones de orden cero. Mientras que en las reacciones de primer orden es al revés. Y es que hay muy poquito sustrato. Y por tanto, a medida que yo voy agregando sustrato, y agregando sustrato, y agregando sustrato, pues la velocidad que va a hacer, pues va a cambiar y se va a ir aumentando a medida que yo voy agregando sustrato. Es en el caso contrario en el que sumamos que tenemos A, no sé, que empezamos con 1 y de B tengo, no sé, 1 millón. Entonces, claro, yo agrego una unidad de A, se transforma. Bueno, entonces agreguemos 2, pues se transforma. Y 3, se transforma. Y 4, se transforma. Y así. La titulación. La titulación es como una reacción más o menos que funciona como primer orden. Pero todo tiene un límite, porque vamos agregando, y agregando, y agregando, y agregando, y agregando, y agregando. Entonces, bueno, la gente dijo, listo, entonces como las enzimas funcionan más o menos así, pues entonces si yo agrego sustrato y sustrato y sustrato y sustrato, eso tiene que crecer de forma lineal hasta el infinito. Entonces, al yo graficar eso, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que yo voy a tener, si graficara la velocidad contra la concentración de sustrato, pues yo tendría algo así. Hasta el infinito una recta. Cuando esa gente por allá se puso desocupada a medir la velocidad de reacción de las enzimas, se encontraron que muchas de ellas lo que hacían era que tenían un comportamiento como lo que veíamos en las gráficas de ayer, y era así. Después de un punto yo podía seguir agregando sustrato y sustrato y sustrato y la velocidad máxima se alcanzaba y ahí se quedaba y no iba a cambiar. Entonces dijeron, bueno, ¿qué está pasando? Y se acuerdan que hace como media hora les dije, ojo con lo del complejo enzima-sustrato. Pues bueno, ese man se dio cuenta de que para muchas enzimas existía lo que se llamaba el complejo enzima-sustrato. Y es que la unión entre enzima y sustrato no es como les mencionaba yo, que el sustrato entra por una puerta y se transforma automáticamente en algo, sino que él tiene que como que subirse en la enzima, quedarse un ratico y luego bajarse. Y eso es lo que genera la transformación química. Entonces, el modelo de Michaelis-Menten funciona bastante bien para muchas enzimas y es una aproximación matemática a ver qué tanto o qué tan bien funciona una enzima. ¿Cuándo funciona? Primero, cuando existe un estadio intermedio que es constante a lo largo de la reacción. Es decir, existe un complejo enzima-sustrato que es constante a lo largo del tiempo. Es decir, la afinidad de la enzima se mantiene siempre por el sustrato. Es decir, que conforme avance el tiempo, pues la enzima no vaya a perder el gusto por su sustrato. Si eso pasa, funciona muy bien Michaelis. Segundo, el sustrato pues tiene que estar en mucha mayor medida que la E. Entonces hablamos ahorita de que, bueno, pero venía, es de primer orden, no sé qué, pero era como las enzimas tienen que ser más bien como de primer orden. Son como un intermedio, porque si fueran de primer orden, serían así. Pero ya vemos que no. Y tampoco son de orden cero porque no siempre el sustrato va a estar en mayor concentración que la enzima. Entonces son como un punto ahí intermedio entre los dos órdenes de reacción. Son un orden raro. Porque si no, pues les llegan hasta el infinito, pero eso no pasa. Y pues también se estancan porque el sustrato empieza a bajar porque la enzima empieza a crecer. La velocidad máxima coincide con el momento de saturación de las enzimas. El ejemplo de las motos. Apenas se llenen las motos, esa es la velocidad máxima porque no puedo llevar más gente. Y que no haya cooperatividad o alosterismo. Es decir, que la enzima no vaya a unirse con otra cosa y cambie su afinidad. Yo sé que la hemoglobina no es una enzima propiamente, pero ayer les dije, ¿cómo funciona la hemoglobina? Entre más oxígeno esté pegado a la hemoglobina, más afín se hace al oxígeno. Recuerden que la hemoglobina es como una vaina que es como una cosa así, tiene 4 como lóbulos, y aquí se pega una molécula de oxígeno, aquí se pega otra. Entonces, cuando se pega, ella está como en un estado basal, normal. El oxígeno se pega, y cuando el oxígeno se pega, cambia la estructura de la proteína, haciendo que ahora sea más afín al oxígeno. Entonces se pega otro,
hace que sea aún más afín y eso es lo que hace que la hemoglobina, normalmente en personas sanas, pues cargue 4 oxígeno. Listo. Eso que se conoce como cooperatividad o alosterismo, es decir, proteínas que pueden interactuar con sustratos y cambiar su afinidad. A Michaelis Menten eso le hace ruido, porque evidentemente ya la vaina no se vería así. Entonces, si la enzima cumple todos estos parámetros, podemos estimar matemáticamente cómo funciona. ¿Listo? Ahora bien, centrémonos en la parte de la ecuación. Entonces, ¿ustedes en bioquímica 1 vieron el concepto de equilibrio químico? ¿Sí? ¿No? Sí. La de el sustrato es mucho mayor que la enzima. Este proceso funciona muy bien cuando nosotros queremos estimar, pues decimos que funcionan como Michaelis Menten. Y eso cuando pasa, sobre todo en esta parte de aquí, que es la parte en la que el sustrato está en mucha mayor proporción que la enzima y por tanto podemos llegar a punto de saturación. Si el sustrato estuviera por debajo de la cantidad de la enzima, todas las fórmulas que más inventó no sirven. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no podemos hacer la predicción de este componente de crecimiento antes de que llegue a saturación. ¿Listo? Es que no entendí por qué importa los términos si se supone que el sustrato es poco, aunque tenga afinidades, no tiene. No, por sustrato es mucho, en este caso. ¿Ya? Solo que conforme avanza la reacción, pues va a llegar a un punto de saturación. ¿Por qué? Porque por eso les decía lo de las reacciones de primer y de orden 0 y orden 1. Si fueran de orden 0 serían infinitas y sería una cosa lineal hasta el infinito. Y si fueran de orden 0, pues entonces no importa la cantidad de sustrato, pero no es así. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que Michaelis Menten nos va a hacer unas fórmulas matemáticas que ahorita vamos a ver y puede predecir siempre y cuando el sustrato sea mayor que la enzima. ¿Y por qué eso es importante? Porque solo cuando el sustrato es mayor que la enzima podemos llegar a la velocidad máxima. Porque podemos encontrar el punto de saturación. Es decir, yo puedo saber a qué momento se va a parar eso porque hay 10 motos para 100 personas. O sea, a las 10 personas eso se va a parar y ahí se va a quedar el límite. Si eso yo no lo puedo alcanzar, yo no puedo predecir. Entonces, ¿cómo sé cuándo para la reacción? No lo sé. Uno puede tener una saturación más elevada que la velocidad máxima. Una saturación, no. No, porque recuerda que la velocidad máxima depende de quién, de enzima sustrato. Y finalmente, en condiciones de este estilo, en el que el sustrato está en mayoría, ¿quién es el reactivo limitante? La enzima. Por tanto, casi que esto es directamente proporcional, esto es directamente proporcional a la concentración de la enzima. Entre más enzima haya, en teoría, pues más velocidad puede tener la reacción y entre menos enzima haya, pues eso va a disminuir la velocidad de reacción. ¿Claro? Prueba de decir que simplemente ese modelo te da cuando la enzima es el reactivo limitante. Sí, y por eso se llama un modelo, porque es algo que se crea matemáticamente y que funciona en entornos controlados. Si algo se sale de ahí, eso no funciona. Pero es una buena aproximación para que entendamos el proceso de cinética. ¿Listo? Hombre, ¿cómo puedes explicar los humos de lugar de operatividad? Ya. El ejemplo de hemoglobina es un ejemplo claro. Pero, por ejemplo, luego vamos a ver de que las enzimas tienen, por ejemplo, retroinhibición. ¿Qué es retroinhibición? Una forma de regulación. Porque si nosotros no nos reguláramos, no existirían, por ejemplo, ¿qué? Las hormonas. Si las hormonas si no importaran las hormonas, no tendríamos hormonas, ninguna. Y la primera que vamos a ver, ¿cuál es? Insulina, porque está relacionada con el metabolismo de carbohidratos. Si eso no existiera, estaría glucólisis, 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 sea que las células lo necesiten o no, usted estaría glucólisis, glucólisis, glucólisis. Pero como eso no ocurre, ustedes tienen que entender, yo se los voy a decir de una vez, yo sé que soy muy argentino, como tienen que entender que es una muletilla mía, que el metabolismo es como de una carretera. Usted va por la autopista, derecho, y se encuentra un tancón porque hubo un accidente horrible a mitad de camino. ¿Usted qué va a hacer? Usted tiene dos opciones. Bueno, tres. O se mama el trancón, opción 1. O se devuelve, opción 2 dice no va para ningún lugar. O opción 3. Busco otra ruta, busco otra vía y me meto por otro lado para donde salgo. Entonces, con eso, ¿qué pasa? Las rutas metabólicas, digamos que arrancan aquí, van pasando y van pasando y van pasando. ¿Ves?
Usted ha estado re bien alimentado, usted se levantó, se tomó un café bien cargado con azúcar, luego se comió chocolatina, y una se compró otra chocolatina y se la comió, a media tarde unas gomitas. ¿Qué pasa? ¿Glucosa hay? Por montón. Entonces, como usted ya no necesita, porque su organismo ya está saturado de glucosa. Entonces, aquí, supongamos, se empieza a acumular ¿quién? Una de las que veíamos ahorita, que era la glucosa 6-fosfato. Se empieza a acumular. ¿Por qué? Porque esto, hagan de cuenta que es como que de aquí para abajo hay 2 carriles. Y para procesar esa cantidad de azúcar que usted acaba de consumir, necesita una autopista de 5 carriles. Usted no la tiene. Entonces ahí ya va a estar la velocidad. Esto se empieza a acumular. Y resulta de que enzimas como por ejemplo la exoquinasa, esta es la enzima y ese es el bolsillo que vimos ayer, que el martes, que la glucosa y no sé qué. Pero resulta que por acá abajito, él tiene otro huequito donde puede entrar ¿quién? La glucosa 6-fosfato. Entonces la glucosa 6-fosfato como se empieza a acumular, pues va a irse para donde mejor se le quede. Y como ya aprendimos, las enzimas en sus bolsillos o sitios es muy cómoda para los sustratos que reconocen. Entonces la glucosa 6-fosfato va a decir, bueno, listo, aquí me siento bien cómoda. Y cuando entra en la exoquinasa, la inhibe. Entonces no funciona. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se llama? Alosterismo. Entonces, ese alosterismo va a hacer que esto ya no funcione y entonces todo esto para acá se empiece a trancar. ¿Y qué va a hacer? Que esto se va a acumular y por tanto esto va a tener que salir a otro lugar. ¿A dónde? En nuestro caso, glucógeno. Entonces, eso en términos de alosterismo y pues en el caso de cooperatividad, lo más evidente es un grupo. Pero también, perdón, hay por ejemplo moléculas que hacen el efecto contrario, no paran el proceso, sino que por ejemplo, es que por acá abajo empieza a convertirse esto en otra cosa y esto es indicio de que falta energía. Entonces él va, se pega acá y le dice, bueno, muévale porque necesitamos energía. Entonces, caso contrario, ya no hace que esto se inhiba y que no reconozca el sustrato, sino que va a reconocer aún más su sustrato, haciendo que todo esto se vaya para abajo. O sea que el modelo ahí no serviría porque estaría haciendo. Porque ahí lo importante es que cuando hay alosterismo o hay un proceso de cooperatividad, hay un problema gigante. Y es que, ¿qué va a pasar? Que cambia eso que veíamos ayer, que es el concepto de afinidad. Si algo hace que la enzima cambie su afinidad por su sustrato, este modelo para la basura. ¿Claro el tema de alosterismo y cooperatividad? ¿Para todos? Entonces, ahora sí, vámonos a la ecuación de Michaelis. ¿Qué? Lo de los es que yo estaba leyendo que el alosterismo, una molécula entra a una proteína. Entonces, no sé si está bien que esa proteína lo que hace es, digamos, pegar en cada molécula solamente para hacer. Más o menos eso. Por ejemplo, imaginémonos que ustedes están en un proceso así que salieron ahorita y fueron corriendo aquí a la casa. Se está corriendo, ejercicio intenso, full. Entonces usted para eso necesita un montón de energía. Entonces antes de eso se metió un montón de azúcar, no sé, de lo que usted quiera tomar. Como usted está tan lleno de energía, que está aquí sentado antes de irse a correr, usted lo tomó antes de salir. Entonces usted va a tener en uno de los últimos pasos de la glucólisis al fosfenol piruvato que se transforma en piruvato. Aquí era piruvato, creo que es exoquinasa, si no estoy más. Y entonces, ¿qué pasa? Que como usted está aquí sentada y se embutió dulce a lo que marca, todo esto por aquí abajo está funcionando desde hace quién sabe cuánto tiempo. Y supongamos que usted le dio luchas de clase y echó a dormir. O sea, menos energía necesita porque está descansando. Entonces el ATP se empieza a acumular. Porque usted no lo está gastando. Nadie lo necesita. Está ahí ATP, y ATP, y ATP, y ATP. Entonces el ATP se va a mover y como se va a empezar a acumular, llega hasta la enzima que está aquí. Entonces la enzima está así, su bolsillito, que reconoce fosfenol piruvato. Que lo transforma en piruvato y el piruvato finalmente acaba en ATP. ¿Sí? Pero la enzima por acá tiene un sitio de reconocimiento de ATP. Y como hay tanto, entonces el ATP se pega aquí. Y si hay mucho ATP, ¿qué significa? Que usted tiene energía, es lo que le sobra. Literal, le sobra, lo necesita. Entonces la enzima va a decir, bueno, yo no dejo entrar el fósforo en el piruvato y todo esto de aquí se para. Y ustedes verán qué hacen con eso.
Y como muchas de estas reacciones son reversibles, pues todo esto se va a empezar a devolver hasta que llega glucosa 6-fosfato. Y esto se va para glucógeno, que es la reserva energética principal de nosotros. Este proceso que hace este ATP para poder regular esa enzima se conoce como aldosterismo. Y es que la enzima puede reconocer algo que no es su sustrato, pero que sí lo utiliza para regularse a sí mismo y su actividad catabólica, en este caso. Y esto es importante porque creo que el martes vamos a ver regulación y esto tiene un montón que ver. ¿Listo? Chicos, importante que entiendan el concepto de aldosterismo. ¿Claro? ¿Un poco mejor? ¿Seguros? ¿Listo? Ahora sí, vámonos a la ecuación. Entonces, esa ecuación, creo que les pregunté y no me acuerdo si me respondieron o no porque me preguntaron otra cosa, es el tema del equilibrio. ¿Se acuerdan lo que es el equilibrio químico? ¿Qué es el equilibrio químico? Y te voy copiando esto. Hágale, en lo que pueda, con sus palabras, lo que se acuerde. Con la misma cantidad de Pues en los esquemas es como encontrar una manera en la cual en un lado hay lo mismo que en el otro. Algo así. ¿Listo? Ese equilibrio químico lo que permite es que la reacción se mueva a un lado o se mueva para el otro en función de quién, de las condiciones, de qué tanto sustrato, de la temperatura, etc, etc. ¿Listo? Entonces, esa reacción que propone Michaelis-Menten dice lo siguiente. Cuando yo tengo la enzima y el sustrato, ellos se van a juntar. Y esa velocidad a la que se junta le voy a llamar K1. Esa velocidad me dice qué tan probable o qué tan afín va a ser la del sustrato para que el sustrato coja y entre voluntariamente hasta la enzima. Y se transforme en enzima sustrato. Pero este proceso no es de una sola vía. Él puede estar aquí y dice, me devuelvo. ¿Por qué? Porque no quiero reaccionar. Vuelve y sale de la enzima. Y a eso le voy a poner K2. Bueno, K-1, perdón, K-2. Y una vez llegamos a la enzima sustrato, es decir, cuando ya están juntas, hay una velocidad que hace que ese enzima sustrato finalmente llegue a producto y no se devuelva. ¿Sí o no? Entonces él dice, bueno, a eso le voy a poner K2. Y con eso él establece unas velocidades que dan idea de cómo está ocurriendo ese proceso. Y son las que están ahí. Es decir, velocidad de formación. ¿De qué va a depender? ¿De formación de quién? Pues de enzima sustrato. Pues de qué tanta enzima hay, qué tanto sustrato hay y cómo es esta velocidad. Primera ecuación, B1 es igual a K1 por enzima por sustrato. O sea, si yo quiero pensar entonces en cómo me devuelvo, entonces ¿qué tengo que tener en cuenta? Bueno, ¿qué tanta enzima sustrato hay y qué tanta es la fuerza que hace que me permita devolverme? K-1 por concentración de enzima sustrato. ¿Listo? Y finalmente, la velocidad de la reacción es pues qué tanto esa enzima sustrato se va a convertir en producto. Entonces, ¿de qué depende? De qué tanto hay de esto por esta constante de aquí. ¿Listo? Perdón, déjame que termine y ya te lo paro. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera que la reacción ocurriera, ¿cómo tendrían que ser los valores de estas velocidades? ¿Cuál tendría que ser más pequeña? El de K-1. Porque si esta fuera más grande que las otras, todo se queda aquí. Pero si una reacción ocurre, lo que va a pasar es que esta va a ser grande, seguramente más que esta, o estas dos pueden ser iguales, es decir, se dan las dos condiciones al mismo tiempo, pero esta es bastante grande para que empiece a dar el enzima sustrato hacia producto. Sí. Creo que esa ecuación se calcula con el peso molar o con el peso real. ¿Peso molar o peso real? O sea, se calcula en gramos o se calcula en mol. Es molaridad, mol sobre litro. ¿Listo? Entonces, ¿claro la interpretación hasta ahí de la ecuación de Michaelis? ¿Seguros? ¿Sí? Entonces, pero si esa reacción no es reversible, ¿Cuál? la de enzima sustrato pasa con K2 a enzima pues más P. Ajá. ¿Qué Al pasa? no ser reversible no se podría devolver enzima sustrato, ¿no? Claro, porque es que acuérdate que eso es como un proceso cíclico. Y si estas dos cosas fueran iguales, va a estar tanto en enzimas más sustrato como enzima sustrato.
Así que esa ecuación es la que nos dice cómo sacar K. En el caso de que ya nos dé lo de enzima sustrato. ¿Cómo así? Digamos de que tú nos das un valor de enzima sustrato, ¿sí? No se adelante. ¿No? No sé. Ok, Lo que quiero que entiendan de este punto de acá es que lo que va a determinar la velocidad de una reacción al final, ¿qué va a ser? ¿Qué tanto esta enzima sustrato se va a terminar transformando en producto? Porque si esto se regresa, vamos a empezar. Y si esto se queda aquí, pues no hacemos nada. Y por tanto, la velocidad de la reacción, que es la ecuación pues, como más relevante, pues sería entonces, ¿qué tanta enzima sustrato hay en molaridad, mol sobre litro, para producir producto? ¿Y quién depende de eso? K2. ¿Claro hasta aquí? ¿Listo? ¿Allá? ¿Claro? No los voy a agobiar, vamos a hacerlo sencillo. Entonces, el man propone esto, pero como ustedes sabrán, que ustedes ven razonamiento, procesar algo así, matemáticamente es horrible. Entonces un man que se llamaba Len Weber-Burke le dijo, listo, yo soy matemático, yo le resuelvo esa vaina, yo se la linealizo. Es decir, yo le convierto eso, que es como una medio parábola, en una recta, para que podamos calcular algo más fácil. Y entonces ese man crea esta ecuación, que se conoce como la ecuación de Len Weber-Burke, que si ustedes se dan cuenta, es una y igual a mx más b. O sea, la ecuación de la recta. Yo sé que no se ve así, pero es y igual m por x más b. ¿Listo? Entonces, sencillo. Está fácil. Yo sé y los veo haciendo caras que están así como, no, ¿qué es eso tan horrible? Solamente tengan presente que la ecuación se ve así, y igual m por x más b. Y listo. Cuando usted coge y grafica eso, entonces vamos a hablar, ahora sí, del concepto más importante y que necesito que ustedes se metan en esa cabeza de todo eso que les he contado, que Michaelis, que cinética, que tal, todo eso lo llevó al man a crear algo que es súper importante que se conoce como el KM, la constante de Michaelis-Menten. Cuando nosotros graficamos la gráfica normalita, nosotros decíamos así, entonces la velocidad se ve como así. Entonces, ¿yo dónde puedo identificar cosas? Uno, pues esta es la velocidad máxima, ¿sí o no? Es el valor de cuando se alcanza la velocidad máxima. Claro, está bien. Y aparte, como aquí está la concentración de sustrato y aquí la velocidad, yo puedo saber matemáticamente dónde está la mitad de la velocidad máxima. Es decir, pues a ojímetro yo digo eso estaría como por aquí. A ojímetro, pues, ejemplo. Y con esa mitad de la velocidad máxima, yo puedo determinar lo que se conoce como el KM, o constante de Michaelis-Menten. Entonces, ¿qué es ese KM? Y por favor, cópienlo, grábenselo, tatúenselo en la frente. Es la concentración de sustrato a la que se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Y hago un inciso, profe, ¿eso para qué carajos? Porque ese KM me da indicios de qué tan afín es la enzima por su sustrato. KM es la concentración de sustrato a la que se alcanza la mitad de la velocidad máxima de la reacción. Y ese KM es una medida de la afinidad de una enzima por su sustrato. Entonces, desglosémoslo despacio. Como les digo, yo puedo decir ojímetro, aquí me quedo muy pegado, entonces hago un poquito más por acá. Yo grafico, yo hago experimentalmente mi enzima, ¿no? Pongo la enzima, pongo sustrato, voy midiendo y voy viendo la velocidad. Yo la grafico. Entonces yo a ojo puedo decir, más o menos por aquí, que este es el eje lleno y el eje es la velocidad. Si esta es la velocidad máxima, pues yo ojímetro puedo decir, pero la mitad está como por aquí, ¿sí o no? Y esa velocidad pues está asociada a una concentración de sustrato, que Michaelis-Menten llamó el KM. Entonces, si yo tuviera estos dos escenarios, en que tengo una enzima cuya gráfica se ve, no sé, así, y tengo otra gráfica en la que la gráfica se ve así, ¿cuál enzima es más afín por su sustrato? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Escuché doble respuesta. Puedes Si quieres, le copio alzar, acá,
Sí, sí, por favor. Ups. O de la velocidad de mitad. reacción, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la derecha es más Más rápido. Vuelvo y grafico, en la mitad es que yo sé, yo como que siempre copio ya, pero entiendo yo creo que acá no es porque no es como muy grabado. Entonces, dos ejemplos. Sistema 1 y sistema 2. ¿Sí o no? El primer sistema, cuando yo lo grafico, se ve como así. No algo así, pues. ¿Sí o no? Y el segundo se ve así. ¿Cuál de los dos sistemas, en cuál de los dos sistemas, la enzima tiene mayor afinidad con su sustrato? Aquí dicen que en el 1, ya dicen que en el 2. ¿Por qué dicen que en el 1 y por qué en el 2? Los escucho. Porque Los que dicen que el 2, o bueno, el 1, ¿qué es super 1? Los que dicen, ¿por qué el 1? ¿Alguien dice el 1? No tenga miedo, no importa, puede ser el único. Yo defiendo el 1 a muerte. ¿Quién? Ah, escuché uno, ¿qué pasó? ¿Ya se desanimaron? El 1, ¿ah? ¿Nadie? ¿Seguros? Seguramente sí, no quiero decir, pero... ¿Y el 2? Por eso porque la sauna no, se ve que pues, cuando va subiendo, hay, digamos, por calculando el KM, hay en el SO de más control de sustrato en la mitad. Entonces, pues sería que tendría más afinidad. O hay menos concentración de sustrato. Porque acuérdense pues que la concentración aumenta de aquí para allá. Entonces, ¿por qué en el 2 y por qué no en el 1? Porque la velocidad máxima se alcanza con menos sustrato. ¿Y eso qué implica? O biológicamente, ¿eso qué significa? Que cuando hay muy poquitico sustrato, se va a transformar porque la enzima lo puede reconocer así no haya casi nada. En cambio, en este escenario, la enzima puede estar cerca al sustrato, pero si no hay bastante, ella no lo va a reconocer. Entonces, y aquí viene lo otro que espero que anoten, es doble escenario, el escenario del KM. Si el KM, bueno, afinidad, es KM y pues la A significa afinidad. Si el KM entonces es muy alto, es decir, la concentración de sustrato a la que se alcanza la mitad de la velocidad máxima es muy alta, ¿qué les dice sobre la afinidad de la enzima? ¿Es alta o es baja? Baja. Es baja. Y en el caso de que el KM sea muy bajo, ¿qué les dice sobre la afinidad? Es muy alto. Alguien por ahí lo dijo, son inversamente proporcionales. Es decir, entre más bajo el KM, mucho más afín es esa enzima por sustrato. Listo. Y hay enzimas que de hecho tienen una eficiencia catalítica altísima. Es decir, reconocen prácticamente, o sea, lo que modifica la velocidad de formación del producto es que el sustrato encuentra la enzima y ya. Literal. O sea, casi que enzima sustrato existe en picosegundos. Lo que se demora la reacción es lo que el sustrato le tarda en caminar hasta la enzima. Y listo. Entonces, claro el concepto de KM y claro el concepto de afinidad. ¿Alguien tiene una pregunta? Sin pena, me dice porque me entendí un carajo los últimos 15 minutos. ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Todos? Y vamos. Entonces, ¿cómo se ve entonces eso de ahora sí? Volvamos a la matemática. Cuando esa persona dijo, listo, yo acomodo esto y se lo linealizo, hizo que ahora ver la interpretación de ese KM sea mucho más fácil. ¿Listo? ¿Y por qué va a ser mucho más fácil? Porque ahora, en esa gráfica, que antes veíamos acá como así, esta es la velocidad máxima, este es el KM, este es un medio de la velocidad máxima, yo puedo transformar eso en una recta en la que tengo la misma información puesta de forma diferente. Entonces, ¿para qué nos sirve un poquito las matemáticas? Pues para hacer interpretaciones, y en este caso esa interpretación está dada por esta recta. Entonces, cuando ustedes vean una recta
que proviene de un proceso de Michaelis, usted tiene que prestar atención, sobre todo, a dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? El punto de corte con el eje X y el punto de corte con el eje Y. ¿Listo? ¿Por qué? También. ¿No? El punto de corte con el eje X es menos 1 sobre km. Es decir, lo puedo despejar para encontrar el valor de km. Y el intersecto con el eje Y es 1 sobre velocidad máxima. O sea, lo puedo despejar para encontrar la velocidad máxima. ¿Listo? Obviamente esto, ¿otra vez? Sí, todo. En la gráfica, el punto de corte con el eje X equivale a menos 1 sobre km. O sea, literal, matemáticamente hablando, es menos 1 sobre km. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si el punto de corte me da, no sé, cualquier cosa, no sé, menos 2. Entonces, yo puedo despejar, bueno, entonces menos 1 sobre menos 2 me va a dar igual al km. Entonces lo puedo calcular. ¿Sí? Y el punto de corte con el eje Y es 1 sobre la velocidad máxima. Mismo escenario. 1 sobre la velocidad máxima. O sea que si la velocidad máxima me da, no sé, en esa escala me da 2, pues entonces yo digo, listo. Entonces 1 sobre 2 es igual a la velocidad máxima. ¿Listo? O sea que puedo transformar todo eso en números, en valores que sean tangibles. Lo importante es que esa linealización, como ustedes se dan cuenta, cómo se interpreta la gráfica. Aquí es sustrato y velocidad. Acá es 1 sobre sustrato y 1 sobre velocidad, que es lo que da la linealización. ¿Listo? ¿Claro la interpretación de la gráfica? Porque no creo que alcancemos hoy, pero seguramente el lunes veremos un montón de gráficas, entonces para que hablen en el idioma. Y finalmente, esa constante de Michaelis, que hablamos de que la afinidad, de que yo no sé qué, si sé cuándo, que Michaelis, y cómo se une. Al final, es lo que dijo Felisto, la constante de Michaelis-Menten depende de las velocidades de formación y destrucción, por así decirlo, del enzima sustrato. Listo. Entonces, ¿qué era acá menos 1? Creo que está por allá. Cuando se devuelve, cuando se devuelve. ¿Y K2? Cuando pasa Cuando da producto. Reacción. O sea que, ¿qué estamos viendo aquí? Lo que se devuelve y lo que... O sea que se acaba el enzima sustrato, ¿sí o no? Este lo vuelve a sustratos, a enzima más sustrato, y este lo transforma hacia producto, o sea que se destruye el enzima sustrato. Y esto, que se forma enzima sustrato. Entonces Km, como se dan cuenta ahora en términos ya matemáticos, pues es qué tanto se está acabando ese enzima sustrato en función de qué tanto se está formando. ¿Listo? ¿Qué tanto se destruye? Sea hacia enzima más sustrato o hacia producto sobre qué tanto se está produciendo. Puesto pues en la imagen es literalmente es qué tanto está esto desapareciendo contra qué tanto se está formando ese enzima sustrato. ¿Listo? ¿Claro hasta aquí? Interpretación matemática de Michaelis. Sé que no está tan terrible, yo sé que se ve más feo así, pero no está terrible. Entonces, ahora sí, después de como media hora de estar hablando de matemática y vainas varias, ¿para qué carajos necesitan saber eso del KM? Pues porque hay muchos procesos fisiológicos que involucran ese KM y es el factor más importante para respuestas en el cuerpo. Ejemplo, en este caso, otra vez la exoquinasa, y se las voy a mencionar hasta el cansancio porque ese es como el ejemplo típico para todo. La exoquinasa, en este caso en condiciones habituales, pues el sustrato está alto. Entonces comen y casi que todo lo que se come se transforma. Todo lo que se come se transforma en azúcar, en glucosa, todo. El dulce, la chocolatina, el pan, todo eso termina en glucosa. Entonces, en condiciones habituales, esto está en mayor proporción que la enzima. Hay mucha glucosa y limita la exoquinasa. Es decir, en términos estrictos, funciona Michaelis. Que ya hablamos de un poco de alosterismo y todo lo demás, pero al menos en ese sentido funciona. Y la afinidad, pues, es para todas las enzimas. Y
Esto tiene un bajo KM, o sea que ¿qué pasa con la afinidad? Es muy alta y eso hace de que a ustedes no les dé diabetes por ahorita ir a comer una comida. Porque si eso fuera así y se demorara mucho en procesar la glucosa, pues aquí nos quedamos, literal, una gomita y ya cetoacidosis diabética y estaremos ahí ya pichos en el piso porque no hay forma de procesar. ¿Listo? Segundo escenario, alcohol deshidrogenasa. No sé quiénes tienen 18, son ejemplos de alcoholismo, si no tienen 18 no los apliquen. Pero ustedes sabrán que hay personas que salen a tomar mucho y salen a tomar en sitios de dudosa procedencia. Y entonces, casi todos conocemos al menos a alguien que se ha intoxicado con alcohol adulterado. A mí me ha pasado que, no a mí, sino a conocido que Yo escuché. pero yo no soy de esos. Pero entonces, no sé si les han tirado ese natazo y es un dato que puede salvar la vida de alguien, y es que si usted sospecha que alguno de ustedes, o usted mismo, está intoxicado por alcohol adulterado, tiene que llevar urgencias, evidentemente. Pero el paso 1 es cómprense el trago más fuerte que haya en esa tienda y que ojalá sea legal y embútanselo. Que llegue borracho a urgencias. Yo veo un cara de como así. Porque resulta que la alcohol deshidrogenasa, que es la que procesa el etanol, también procesa el metanol, que es lo que principalmente se encuentra en el alcohol adulterado. El metanol se transforma en formaldehído, que es una especie muy reactiva, mientras que este se transforma en aldehído y ese es más tranquilo. Entonces el aldehído se acumula, usted pronto siente como que le da calor cuando toma, es por eso es normal. Pero el formaldehído es el que luego se va a los ojos y los deja ciegos. El tema está en que esta enzima tiene una mayor afinidad por el etanol que por el metanol. Con lo cual ustedes pueden jugar con esa afinidad para que si alguien está intoxicado por metanol, se le embute etanol para que la enzima prefiera metabolizar el etanol y evite intoxicación por formaldehído. Pero no ha sido metabolizar. O sea, toca fuerte. Hay que andar con una botella de ron por ahí metida en la guantera del carro. Ahí se ven los 25 minutos. La exoquinasa. Bueno, chicos, otra vez volvemos. Señor. Lo de la exoquinasa, o sea, a ver, ¿cómo se va a preguntar en esa vaina de... Eso no es estrés ahorita. Yo no le voy a poner, le voy a poner a usted ahí. Diga qué tipo de la exoquinasa, no tiene sentido. Simplemente estos son los ejemplos para que ustedes entiendan. ¿Qué les puedo preguntar? ¿Qué es el KM? ¿Qué es el KM? Porque ya me he botado un montón de tiempo hablando del KM, ¿qué es el KM? ¿Cómo se ve? Pregunta, ¿qué es el KM? A, B, C, D, 3 opciones, responda, algo así. Bueno, 4 opciones. Pero el punto es que esto está aquí no para luego en el paseo decirles ¿qué pasa con el alcohol? No, sino cómo salvar a una persona que está intoxicada por alcohol, que ya hay gente que caga con botella de alcohol, no sabe. O le saca una persona o una fiesta, no sabe. Pero el punto está en que esto es para que ustedes entiendan que toda esa parte matemática que se ve terrible, pues, terminó dando ideas respecto a un concepto importante que es la afinidad. Y que otra vez, por ejemplo, ese trucazo me lo enseñaron también cuando estaba viendo como farmacología. Y pues siempre lo tengo presente y siempre se lo enseño a la gente porque hay gente muy alcohólica. Y como les digo, yo he tenido amigos que se han intoxicado con alcohol adulterado, entonces pues es como mejor saberlo. ¿Sabes los síntomas de intoxicación? Pues generalmente es complicado saberlo porque uno se siente como cuando estás muy borracho. El tema está en que, pues yo no sé si ustedes otra vez no tomen, por favor. Yo asumo que ya alguno habrá pasado por su primera resaca. Entonces se emborracha, sabe que eso da ganas de vomitar, uno se siente mal, pero eso pasa después. Si usted toma hace media hora y ya se siente con ganas de vomitar, que va a perder el conocimiento, que tiene demasiado calor, dude. Y entonces ahí pues te dice ayuda, el ron, sáquelo. O sea, sería una situación bien inverosímil, ¿no? Un man así borracho, vomitado en una fiesta de sáquelo, sería como raro. Sáquelo en cara, sería como extraño. Pero
entre chiste y chiste, si algún día les pasa y tienen sospecha de que alguien está sufriendo intoxicación, pues ya saben qué hacer. Y pues, miren, chicos, en esa lista de ejemplos, entonces ahora tenemos. Se va eliminando por el tema es que le estás dando tiempo al organismo que procese lo que sí puede procesar y lo otro se va eliminando por orina. Ya de que usted llegue a urgencias, pues seguramente lo atienden en la universidad, de que usted tenga más bulimia, orine, todo mundo sabe. El problema está en que mucha gente no lo sabe y entonces sí. O sea, yo sé que es chistoso y da risa y como les digo, yo se lo he dicho a mucha gente y sobre todo gente que sé que es como alcohólica. Y yo sé que es chistoso, o sea, yo sé que una persona que está súper mal, la lógica no es darle más alcohol. Pero, pues, puede salvar a una persona de quedarse ciega si actúan rápido sacando su cara. Y finalmente, chicos, pues tenemos el ejemplo de la hemoglobina, que ya se los di varias veces de lo que es operatividad al alosterismo, que ya se los expliqué con otros ejemplos, un poco más detallados, etc. Claro, hasta aquí entonces el concepto de KM, ya muchos en KM, espero el lunes, martes, les voy a preguntar qué es el KM y espero que me respondan. Gracias, y que se acuerden claramente del bucal. Eso sí no se les olvida. Bueno, y por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo más de algo ya un poco más histórico de el desarrollo de un fármaco o que está basado más bien en ese concepto de KM y afinidad. Resulta y acontece que para algunos tipos de cáncer, como la leucemia linfoblástica aguda, los tumores aprendieron a comerse las paraginas. Entonces, esos tumores utilizan la asparagina como fuente de carbono y se lo comen. Lo procesan, degradan el aminoácido y lo utilizan. El tema está en que, pues bueno, si ese es el punto y se alimenta de la asparagina, pues bueno, dañemos la asparagina y ya se tiene que comer. Los seres humanos tenemos una enzima que se llama la L-asparaginasa, que la convierte de asparagina a ácido aspartico. En teoría, pues ese proceso naturalmente debería regular pues que haya más ácido aspartico, el tumor ya no lo reconoce, no tiene que alimentarse y por tanto pues muere, idealmente. Pero ¿qué pasa? Que se dieron cuenta de que el KM de la asparaginasa que tenemos nosotros, ¿qué creen que va a ser? ¿Alto o bajo? El KM. Sí, o sea, tiene Bajo. alta, Bajo porque tiene alta afinidad. sube, claro. ¿Qué era? ¿La asparaginasa humana? ¿Alta o baja? El KM, ¿alto o bajo? Alto. Alto, porque no podía reconocer muy bien la asparagina, por eso la asparagina se mantenía mucho tiempo en sangre y el tumor se alimentaba. Entonces, bueno, viendo ese problema y viendo que aislar la asparaginasa humana no era una opción, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Que se mueran de cáncer? ¿Cómo? Bajar el KM. ¿Cómo podríamos hacer eso? O sea, que dejar la asparaginasa, dieta rica en asparaginasa. O sea, que coja los tarros de aminoácidos para deporte y que los coma así. ¿Cómo? Sí, Pues no tanto, pero el problema es que si el problema está, o sea, otra vez, vamos a lo mismo. Si su cuerpo no puede quitar la asparagina, pues ¿cómo le vamos a dar más asparagina? Entonces el tumor, pues sí, démosle ácido aspartico y la asparagina sigue estando ahí. Entonces, ¿qué? ¿Que no coma? ¿Que no coma en 3 meses? Y el tumor se muere ya. Y se muere él también. Pues resulta que se dieron cuenta que existía una asparaginasa en Escherichia coli, que tenía un KM bajísimo. ¿Qué tan bajo? Aquí está la comparación. El KM de la humana es de 10 a 50 milimolar, y esta es micromolar, o sea, casi 1000 veces más eficiente que la otra. Entonces, ¿el tratamiento cuál es? Es un medicamento que le suministran a los pacientes con leucemia linfoblástica aguda que contiene L-asparaginasa recombinante producida en Escherichia coli. Así, hacemos lo de que esto pase más rápido sin tener que dejar que el paciente no coma por 3 meses. Razonable.
Y pues una persona que está sometida, por ejemplo, a quimioterapia, pues comer es como importante, ¿no? Entonces, o sea, un poquito comer. Entonces, pues, se dieron cuenta de que, y tengan eso presente, de que porque nosotros tengamos asparaginasa y otro organismo tenga asparaginasa, va a funcionar igual, no lo sabemos. Y en algunos casos, pues, podemos hacer uso, por ejemplo, de bacterias para sacar esas enzimas, hacerlas un fármaco y darles a las personas, como por ejemplo, pacientes. Porque al consumir esa asparaginasa, lo que estamos elevando es el K1, ¿cierto? Para que produzca, pues, como tal la reacción. Como lo que está, a ver, vamos acá, pero hay que mover esto. Hay que tener en cuenta de que ese proceso, eso, no está alterando naturalmente nada de la reacción que ocurre normalmente. ¿Por qué? Porque la asparaginasa de nosotros no se va a cambiar, no se va a quitar, no se va a modificar, va a seguir igual que siempre. El asunto cuál es, que estás aportando algo que va a hacer que este proceso ocurra mejor. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuál es la fórmula del KM? KM es igual a ¿qué? K-1 por K2 sobre K1. O sea que ¿qué va a pasar con esa asparaginasa de Colli? Que tanto esto como esto seguramente van a ser más grandes, idealmente esto, ¿no? Y por tanto, toda la reacción va a llegar hasta el producto, haciendo que sea mucho más afín a transformar las asparaginasa en ácido aspartato. ¿Claro? El otro ejemplo del KM. Pero es que yo no entendí. O sea, entonces, ¿qué hacía el tumor? El tumor lo que hace es que coge la asparagina y se la come. Y nosotros tenemos asparaginas, que la transforma de asparagina a ácido aspartato. Y el ácido aspartico ya no lo puede reconocer. Entonces el tumor se queda sin alimento y si una semana no come, pues se muere. Que entonces lo que se empezaron a dar cuenta de, bueno, ¿cómo podemos hacer que esto ocurra más rápido? Porque pues otra vez la opción más fácil, ¿cómo? Claro, para que el tumor no tenga alimento. Entonces ellos no están cambiando la asparaginasa que tenemos nosotros. Lo que están haciendo es darle al paciente una asparaginasa que viene de otro lado, pero que hace que este proceso sea más eficiente, haciendo que aparece asparagina, obviamente parte de eso va a llegar al tumor porque no puede eliminarla toda, pero la concentración va a ser ya muy baja, haciendo que el tamaño del tumor se reduzca, porque acuérdense que los procesos oncológicos no es un único medicamento, no es un único tratamiento, son tratamientos múltiples, cambios de alimentación, diferentes fármacos, cirugía si se puede hacer, radioterapia, porque pues el cáncer tiene 1000 maneras de hacer cosas, y pues eso hace que sea muy complicado finalmente tratarlos con un único tratamiento. O sea, pues lo que hace el medicamento es que hace que ese proceso sea más rápido, por lo cual el tiempo se quede sin alimento para poder. No sería lo que es como la enzima, pero mucho más eficiente. Es la enzima. Es la enzima, pero Es más literalmente eficiente. la enzima, solamente que es mucho más eficiente que la que tenemos nosotros. Ah, no, ya. Señor, O sea, ya pasa, pero Sí, dale. ahora más afín. O sea, no es que haga, otra vez, no se confunda, no es que haga la de nosotros más afín. Por ejemplo, aquí quiero que les llegue eso. Diabetes tipo 1. ¿Ya vieron algo de diabetes tipo 1? Nunca les he mencionado diabetes tipo 1. Bueno, diabetes tipo 1, ¿por qué pasa? Y se llama la diabetes juvenil, porque suele pasar en gente muy joven. ¿Por qué? Porque las células beta pancreáticas, que son quienes producen insulina, no funcionan. O sea, naces con un problema, literal. Eso hace que no haya insulina. Entonces, ¿qué haces? Te pones insulina exógena. Insulina que se produce generalmente ¿dónde? En Escherichia coli. Entonces, yo no es que esté modificando la insulina que vos tenés, vas a producir la misma, muy poquito, no hay. Estás metiendo otra insulina que tiene la misma función, pero pues que es de acuerdo. Aquí es igual. Nuestra asparaginasa, no va a cambiar. Va a seguir siendo la misma. Lo que estás haciendo es meterle otra, es como el ejemplo del etanol, del Bucanas. Estás metiéndole más etanol para que la enzima se enfoque en ver el etanol y no el metanol. Aquí es igual. Es darle más enzima para que esta asparagina se procese y evite que llegue a tu tumor. ¿Listo? ¿Claro ahora sí? Sí, o sea, es como meter un prototipo. Bueno, en teoría, sigue un ejercicio que yo le recomendaría, empecémoslo a hacer, lo que alcancemos, y lo continuamos el martes. ¿Listo? Entonces, hay un ejercicio que ahora sí pongamos en práctica toda esta vaina que hemos hablado y no sé qué, que no es más que matemática relativamente básica, que es estas.
y la interpretación del cálculo. ¿Listo? Entonces les voy a dar un poquito de contexto. Aquí estamos viendo el rendimiento de la fosfatasa alcalina. Entonces tenemos, ¿listo? Tenemos el dato de su sustrato en molaridad y la velocidad en moles por mililitro a 2 pH. Es decir, vamos a ver a qué pH la fosfatasa alcalina funciona mejor. A pH 7.6 o a pH 9. ¿Listo? Y para eso, pues entonces hay que procesar los datos. Entonces, mi recomendación cuál es? Unos como 20 minutos, formen grupos, ustedes verán como quién esto no es calificado, no lo va a calificar, solamente fue para que entre todos vayan trabajando. Y la idea pues es que ustedes al final me digan, profe, esa enzima funciona mejor a pH 6, a pH 7.6 o a pH 9. ¿Y eso cómo lo van a saber? Calculando el KM. Entonces recordemos la gráfica que vimos y todo. Entonces, primer paso, antes de que se formen grupos, ¿qué habría que hacer? ¿Qué más? Listo. Ya vimos, ya les pedí la tabla. ¿Cómo? Comparar en que si hay mayor sustrato, el pH, ¿no? Que tenga mayor. O sea, yo le digo. Acordémonos de la gráfica que está por ahí. ¿Sí o no? La gráfica linealizada, ¿qué era? Ah, la de los puntos. Era esto. Ajá. ¿Esto qué era? X, el corte en El X. corte en Y, ¿qué era? 1 sobre velocidad máxima. El corte en X, Menos menos 1 sobre KM. Y la pendiente, que no les hice mucho énfasis, ¿qué era? Pero ahí estaba. Era KM sobre velocidad máxima. ¿Sí o no? O sea que si yo quiero saber y mi objetivo del ejercicio es encontrar este valor de aquí, pues ¿qué tengo que hacer? Sacar la regla. Entonces ahí les tiro la ayudita. Primero, cuando aborda sus ejercicios, ¿qué hay que hacer? Recuerdan que el man de Micael se inventó una fórmula y luego el otro man le dijo yo le linealizo y que yo les dije acuérdense que eso es 1 sobre algo y no sé qué. Pues ¿qué habría que hacer primero? Linealizarlos. ¿Y cómo lo linealizo? 1 sobre todos esos valores. ¿Sí? Porque tengan en cuenta, acuérdense cómo son las escalas de estas gráficas. Las escalas así son velocidad y sustrato. La que es linealizada, ¿cómo es? 1 sobre velocidad, 1 sobre concentración de sustrato. Listo. Pues paso 1, linealicen los datos. Y paso 2, no sé en razonamiento ustedes qué les enseñan, no. Pero acuérdense, eso es ya como álgebra de colegio. A mí me tocó buscarla, no se estresen, yo ayer también estaba como así. Acuérdense que hay dos fórmulas importantes. Para hallar una recta a partir de 2 puntos, ¿uno qué hace? Pendiente es igual a y2 menos y1 sobre menos x2 menos x1. Y una vez tienes la pendiente, tomas uno de esos puntos y haces y menos y1 es igual a m por x menos x1. Y con esto obtienes la gráfica de y igual a mx, ¿vale? Entonces, formen los grupos, linealicen los datos y cuando lo tengan, hablan.